Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos y todas las personas aquí presentes. Espero que se encuentren muy bien, colegas y futuros colegas. Muchas gracias por su puntualidad en reunirse en este espacio que ha sido gestionado con mucho cariño para todos ustedes. Tenemos a un grupo maravilloso de profesionales invitados el día de hoy desde Argentina que nos acompañan o nos acompañarán para tocar este tema tan importante que es la clínica del espectro autista desde una perspectiva neuroafirmativa. Sí, algunos aquí de repente ya me conocen, otros no, me presento con ustedes. Yo soy Julio Bizarreta, coordinador de capacitación y beneficios en la Sociedad Peruana de Psicoterapeutas. Para poder hacerle honor al tiempo, vamos a ir iniciando, no sin antes mencionarle algunas condiciones generales o consideraciones que probablemente muchos de ustedes ya tienen en cuenta. Primero, mantengamos la cámara encendida en la medida de lo posible. No sé si se está viendo mi cámara. Por ahí de repente me pueden confirmar en el chat o abriendo el micro, porque yo no me puedo ver ya que estoy proyectando. Pero mantengamos la cámara encendida, por favor, colegas y futuros colegas, para saber que estamos evidentemente aquí presentes en este espacio, en este taller, y estamos sacándole el máximo provecho, ¿sí? En cuanto a los micros, sí les pediría que por favor mantengamos los micros en silencio, salvo que los especialistas que nos acompañan el día de hoy puedan brindar la apertura para algún tipo de pregunta o interacción. En el caso de que tuviesen dudas, pueden levantar la mano a través del Zoom o pueden dejarla en el chat también, que van a ser respondidas durante la presentación o igualmente al finalizar se va a dedicar un espacio para ello. ¿Sí? Dediquemos este espacio en completo para nosotros, hoy justo ya cierre de semana, y disfrutemos de todo este contenido con mucho respeto. Voy a presentar ahora a los especialistas que nos acompañan hoy para tocar este tema sobre clínica del espectro autista desde la perspectiva neuroafirmativa. En primer lugar, presento a Luciana Maestrello. Ella es psicóloga clínica especializada en infancias y adolescencias. Es fundadora y codirectora de Puertas Abiertas, que es un espacio terapéutico y formativo para profesionales y público general. Y tiene también una amplia formación en terapias basadas en evidencia científica y en neurodivergencias. Es docente en diversos espacios académicos, incluyendo la dirección de la Diplomatura de Espectro Autista en la Universidad de San Isidro, y ella profesionalmente, personalmente, es una persona comprometida con una mirada ética, inclusiva y actualizada en el trabajo clínico. Bienvenida, Luciana. Voy a presentar ahora también al profesional que nos acompaña, Gonzalo Romero. Él es psicólogo clínico con trayectoria en el abordaje infanto-juvenil. Es integrante del equipo de Puertas Abiertas como terapeuta, como supervisor y coordinador académico. Asimismo, es creador de Mapa de Emociones. Él cuenta con una formación sólida en terapia cognitivo-conductual, neuropsicología infantil y neurodivergencias. Es docente en plataformas de formación profesional y universidades, incluyendo la Universidad de San Isidro, y está enfocado en su práctica clínica basando siempre en evidencia, con sensibilidad y compromiso. Bienvenido, Gonzalo, bienvenida, Luciana. Les doy pase para que puedan iniciar con este espacio. Gracias por estar aquí. Cuando gusten No, puedan proyectar. bueno, primero que nada, gracias a la Sociedad Peruana de Psicoterapeutas. La verdad que hablo en nombre de los dos, pero es un honor y celebramos mucho tener y encontrar estos espacios de reflexión, de formación, y que le demos lugar a hablar algo tan importante para nuestra práctica, ¿sí? Para poder construir acompañamientos que sean más respetuosos, que sean más empáticos, que sean más cuidados. Así que, de verdad, muchas gracias. Es un privilegio y que seamos tantos, como os decía, siendo ya llegando al fin de la semana, que estamos cansados, que traemos como todo ese peso del día a día y sin embargo nos damos este lugar para enriquecer nuestras prácticas, así que también celebramos eso. Eh, para dar comienzo y un poco para como situarnos y nosotros también saber dónde estamos ubicados, preguntarles, no es necesario que abran los micrófonos, capaz nos pueden poner en el chat, pero un poco conocer y entender qué acercamiento o conocimiento tienen de lo que es el espectro. Si acá ya hay profesionales que trabajan
con población neurodivergente o no, si hay algo que escucharon. Acá hacen una pregunta que es de organización, de hasta qué hora es la charla. Esa te la voy a dejar a vos. La respondo por interno, no te preocupes. Dale. ¿Hay alguien que ya trabaje con esta población o no? ¿O estamos todos entrando en un conocimiento nuevo, novedoso? Bien, estudiante de psicología, muchas gracias por esa respuesta. Bueno, vamos a entrar entonces como si fuese acá, conociendo el tema. Acá trabajan, ahí me van llegando los mensajes. Bien, la idea un poco es hacer lo que es una introducción, ¿sí?, a la clínica del espectro, hablar de generalidades cuando pensamos en lo que es el espectro autista y obviamente pensar nuestra práctica como es el título de este taller, desde una mirada que sea neuroafirmativa. Así que ese va a ser el recorrido y como acá dijeron, hacia el final les vamos a dar ese lugar para que hagan las preguntas que quieran hacernos o dar espacio a la reflexión que cada uno también quiera traer. Así que, Gon, si querés, Vale. podés pasar. Pero bueno, para empezar, a ver, yo no sé si estoy tarde o... Pero no, ahí está, bien. Ahora, para poder comprender en profundidad el espectro, es fundamental que lo podamos situar en un marco histórico, ¿sí? Porque ninguna condición de salud mental y o del neurodesarrollo puede pensarse por fuera de un contexto social, de un contexto cultural y de un contexto político en el que ha sido nombrada, interpretada y en el que ha sido abordada también. Un contexto que obviamente fue atravesando múltiples cambios a lo largo del tiempo y obviamente el autismo como parte de su historia no quedó exenta de esa lógica. Entonces, comprender este recorrido histórico no es un ejercicio solamente teórico, eh, es una herramienta también ética porque implica revisar críticamente la historia, porque nos lleva a asumir una responsabilidad, porque implica tomar conciencia, ¿sí? Y porque también conociendo las raíces podemos comprender por qué hoy es tan urgente sostener una mirada respetuosa y empática. ¿Por qué nosotros hablamos tanto de derechos? ¿Por qué hablamos tanto de accesibilidad? ¿Por qué hablamos tanto de apoyos? ¿Por qué hablamos tanto de inclusión? Y entender, ¿sí?, que esas lógicas han dejado huellas. ¿Por qué? Porque incluso hoy y a veces en algunos contextos persisten estas ideas que vamos a ver, ¿no? Que refieren a este contexto histórico. Entonces, ahora sí, poniéndonos un poco en contexto, piensen que en la antigüedad, en la Edad Media, la discapacidad era visto como algo más religioso, ¿no? Pensado como algo castigado por Dios o portadores de algún tipo de mal o de mala fortuna, mala suerte, como un castigo. Y si bien los por qué, ¿no? Como esa justificación fue cambiando, hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, se hacían prácticas más de separación, más de exclusión de lo que era la sociedad. En ese momento no se las consideraba personas con derechos ni con capacidad de decidir sobre sus propias vidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? Los países se vuelcan fuertemente a la reconstrucción porque el mundo entero quedó atravesado por secuelas físicas, por secuelas emocionales, por secuelas sociales. Eso trae una nueva etapa. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer la expansión industrial, empieza a fortalecerse un modelo más capitalista, empieza a aparecer una figura del trabajador productivo. Entonces, en ese contexto, los estados, ¿qué hacen? Empiezan a organizar políticas públicas para empezar a brindar atención médica, rehabilitación, asistencia. Y ahí es que aparece el modelo que nosotros lo llamamos biomédico, ¿sí? Que lo que se centra es en la recuperación funcional y en prácticas rehabilitadoras. Lo que se dice en ese momento es, existe un problema individual que debe ser tratado,
que debe ser corregido o rehabilitado para que la persona pueda volver a ser funcional. Esto trae algunas cuestiones que están buenas, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer los centros de rehabilitación, empiezan a aparecer los manuales diagnósticos, empieza a haber un crecimiento de disciplinas como lo es la medicina, como lo es la psicología. Pero ¿qué pasa? Esa mirada invisibilizó por completo todo lo que tiene que ver con el contexto social, ¿no? Y cultural. A partir de los años 60, empieza a haber movimientos sociales, movimientos de derechos civiles, donde se empiezan a cuestionar fuertemente todas estas ideas que trae el modelo médico hegemónico. Piensen en el contexto de los años 60, ¿sí? Empieza a haber movimientos de mujeres, empieza a haber movimientos de lo que es la lucha racial, perdón, en Estados Unidos, luchas antipsiquiátricas en Europa, empieza a haber movimientos estudiantiles. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso empieza a abrir a nuevas formas de pensar lo que es la diferencia, lo que es la justicia social, lo que es la opresión. Esto se convierte como en una inspiración para las personas con discapacidad y empiezan a crear sus movimientos propios, ¿sí? Empiezan a organizarse, empiezan a tomar la palabra por primera vez en la historia. Y acá pasan dos cosas que son maravillosas, porque por un lado se empieza a exigir acceso, se empieza a exigir derechos, se empieza a exigir inclusión, y por el otro lado empieza a aparecer la idea poderosísima de que las personas con discapacidad pueden hablar por sí solas, ¿sí? Que pueden organizarse y que pueden ser protagonistas de su propia historia. En ese contexto, surge la idea de que la discapacidad es una construcción social, ¿sí? Que es producto de barreras que son físicas, de barreras que son comunicacionales, de barreras que son actitudinales y de barreras que son culturales, ¿sí? Ese es el modelo social, que lo que viene a reconocer o a decirnos es, che, el problema no es del sujeto, sino de barreras que pone el contexto para hacer valer esas necesidades específicas. Y que claramente para que todos tengamos igualdad de oportunidades, ¿qué pasa? La sociedad tiene que brindar apoyos o tiene que eliminar esas barreras. Después de esto que pasa en los años 60, en las décadas del 70, en las décadas del 80, empieza a haber un crecimiento sostenido de las organizaciones de las personas con discapacidad en todas partes del mundo. Entonces, hacia los años 90 ya este movimiento es cada vez más influyente, tanto en luchas que son sociales como en luchas políticas y en marcos normativos también. Y ahí, dentro de todo esto, aparece el paradigma de la neurodiversidad, del cual vamos a estar hablando. Hay algo que es importante, ¿sí? Que después de este modelo social, que como decimos fue clave para cambiar el eje desde esto que pensábamos como un déficit individual hacia las barreras sociales, pero hay que entender que surgieron varias críticas importantes. Y es ahí donde empieza a tomar fuerza lo que se conoce hoy como el modelo o el paradigma social relacional, que no niega, ¿sí?, lo que aporta el modelo social, de hecho se apoya en el modelo social, pero lo complementa. ¿Por qué? Porque incorpora una mirada que es más compleja y que está más centrada en la experiencia de la persona. Lo que dice este paradigma es que reconoce que la discapacidad no es solo una construcción social, también es una condición individual. Tampoco, perdón, o sea, es justamente lo que hace es, viene a decirnos que es el resultado entre la relación, ¿sí?, que existe entre una persona que puede tener ciertas características y un entorno que quizás no acompaña o no se adapta a estas necesidades. Entonces, lo que nos dice el paradigma social relacional es que viene a introducir la idea de que no basta con eliminar estas barreras externas, sino que también hay que pensar en el perfil individual de la persona. ¿Sí? Quedémonos con eso. Entonces, ¿qué dijimos? Que más o menos en los años 90 surge el paradigma, el movimiento de la neurodiversidad. Este es un movimiento que surge del activismo autista. Entonces, es un movimiento que va a buscar derechos civiles, que va a buscar igualdad, que va a buscar respeto, que va a buscar plena inclusión para las personas que son parte de esta lucha. Viene a decir como, che, nosotros necesitamos cambios, pero no porque vos me lo estés diciendo, sino porque es mi derecho también tenerlo.
Neurodiversidad también es un concepto que remite a un hecho que es biológico objetivo. Lo que nos viene a decir es, existen diferentes tipos de cableados cerebrales que dan como resultado diferentes tipos de expresiones mentales, ¿sí? De cómo se procesa y de cómo se percibe el mundo. Entonces, ¿a qué alude esto? A las variaciones que existen de los cerebros humanos. Entonces, el hecho de que existe un cerebro que es normal o que es superador es una construcción. Judy Singer decía, che, podemos estar hablando de una diversidad neurológica si nosotros estableciéramos un paralelo con la biodiversidad que uno observa en la naturaleza. Conceptos importantes que surgen de este movimiento, como estábamos diciendo. Primero, el concepto de la neurodiversidad, que es la infinita variación en el funcionamiento neurocognitivo. Otro concepto importante que trae es lo neurotípico, ¿sí? Que alude a un estilo de funcionamiento neurocognitivo que cae dentro de los estándares sociales dominantes. Y después trae el concepto de neurodivergente o neurodivergencias, que son los cerebros que funcionan en maneras que divergen de los estándares sociales de lo, podríamos decir, típico. Algo importante a decir es que este paradigma es un cambio importantísimo. ¿Por qué? Porque nos trae un cambio en cómo pensamos y cómo acompañamos las diferencias. Pero también es un paradigma que ha recibido muchas críticas. Porque lo que muchos dicen es, ok, pero si comparamos con un estándar que sería lo neurotípico, ¿esto qué puede llevar a ser? Puede llegar a ser que el concepto este herede los mismos problemas que tiene la noción de normalidad en lo que son las ciencias de salud. Entonces, a muchos los que les preocupa es que esta nueva forma de etiquetamiento perpetúe este problema que tenemos en lo que es la discriminación, que como ya vimos es algo histórico. No todas las personas con algún diagnóstico sienten que el movimiento representa adecuadamente sus experiencias. Y mismo algunos investigadores consideran que este paradigma no tiene suficiente respaldo en estudios científicos y que tiene más que ver con postulados que son filosóficos o que son sociales, ¿sí? Y también algunos críticos lo que mencionan es que en el esfuerzo por promover la aceptación, se pueden terminar minimizando algunas dificultades reales que enfrentan personas neurodivergentes y sus familias. Entonces, lo que nosotros creemos, ¿sí? Tanto Gonza como yo, es que nos tenemos que estar preguntando, ¿sí? Que esto nos invita a estar revisando, a estar reconstruyendo y que podamos tener una mirada que sea crítica, que sea reflexiva y que sea ética sobre esto. Entonces, que podamos tomar estos aportes que hace cada modelo sin absolutizarlos y también entender las limitaciones que tiene cada modelo, pero sin descartarlos por completo. Sabiendo que toda práctica que se pretende transformadora necesita estar en ese movimiento. Entonces, tenemos todos estos conceptos que trae el paradigma de la neurodiversidad y dijimos que trae esto de lo neurotípico y lo neurodivergente. Ahora, ¿cuáles serían las neurodivergencias? Y si querés, Gonza, seguí. Porque existe como un paraguas neurodivergente, ¿sí? Que incluye una diversidad de perfiles. Y dentro de esta diversidad de perfiles tenemos a los trastornos del estado de ánimo, los trastornos del neurodesarrollo, los trastornos del espectro de la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, entre otros que acá no están mencionados porque, como dice la diapositiva, esta lista no es exhaustiva. Acá nosotros vamos a darle una profunda atención a lo que son los trastornos del neurodesarrollo, ya que dentro de ellos se encuentra el espectro autista. Y estamos hablando de trastornos, ¿sí? Porque en este momento nos estamos basando en lo que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ¿sí? El DSM. Pero probablemente a partir de ahora vamos a empezar a hablar de lo que es una condición. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? Es un grupo que es heterogéneo, que se manifiesta en periodos tempranos de la niñez y
que en conjunto lo que comparten son desafíos en la adquisición de ciertas habilidades en algunas áreas del desarrollo, como es lo cognitivo, como es lo motor, como es el aprendizaje, como es la conducta. Y que esto puede tener un impacto significativamente en lo que es la vida diaria. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? Pueden hacer manito. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo tenemos lo que es el espectro autista, como les decía, del cual vamos a meternos de lleno ahora. Si querés, Gonza, pasa. Dale, sigo. Cualquier cosa, si hay preguntas, me decís. Sí, sí. Bueno, como decía Lula, vamos a tomar un poco, para partir en realidad, la noción del DCM, primero porque seguramente en algún momento habrán tomado contacto o lo van a tener, básicamente porque es uno de los manuales más importantes y de referencia eh, para establecer categorías diagnósticas dentro de lo que es la psiquiatría a nivel mundial. También está la CIE-10, que es como la versión de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero por lo menos en Argentina el DCM en general tiene mayor prevalencia. De todas formas, son bastante parecidos los criterios que utilizan. Lo que vamos a ver en el DCM-5, después de algunos cambios que introdujo después de la versión 4, es que dentro de lo que son los desafíos del inicio de la infancia, vamos a tener, como decía Lula, los trastornos del neurodesarrollo, siempre utilizando la palabra trastorno porque estamos hablando de este manual. Dentro de esa categoría, uno de los que van a encontrar es el trastorno del espectro autista, que van a notar que ahora sí el DSM lo que tiene interesante es que empieza a utilizar la expresión espectro, que ahora vamos a hablar un poco de eso, y dentro de eso empieza a hablar de niveles de apoyos, que ahora vamos a aclarar un poco qué significa, ¿sí? Dentro de las características principales que definirían o serían los clústeres diagnósticos del autismo, digamos, lo que refiere al DSM es que están los desafíos en la comunicación social, ¿sí? Que se descompone en varias habilidades que tienen que ver con la interacción, y los comportamientos restringidos y repetitivos, según el lenguaje que utiliza este manual, ¿sí? Antiguamente esto era una triada porque se incluía el lenguaje. Lo que sucedió fue que al ir evolucionando del DCM4 al DCM5 se quita este clúster, primero porque se ve que hay una gran heterogeneidad justamente en relación al desarrollo del lenguaje dentro del espectro, y segundo porque se entiende que justamente no es uno de los núcleos definitorios de esta condición, ¿sí? Acá les ponemos una pequeña captura, simplemente a modo ilustrativo, de cómo están, digamos, diferenciados cada uno de los síntomas y signos según los describe el DSM, según el criterio A, que tiene que ver con toda esta cuestión de los desafíos a nivel más social, y el criterio B, que tiene que ver más con los criterios de comportamiento. Y lo queríamos poner principalmente porque lo que tiene interesante y novedoso en relación a su versión anterior del DSM-5, además de empezar a hablar de espectro y de hacer algunas especificaciones más puntuales en algunos criterios, es que agrega esto que lo señalamos en la diapositiva de hiper y hiporreactividad sensorial, ¿sí? Que es algo que surge a partir de muchas investigaciones, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la rama de las terapias ocupacionales y la integración sensorial, al descubrir que la mayoría de la población dentro del espectro se habla de un porcentaje mayor al 70%, incluso algunas estadísticas hablan de porcentajes mayores, presentan alguna diferencia al desarrollo típico, digamos, en su perfil sensorial. Esto puede ser siendo menos sensible, es decir, siendo hiposensible a algún estímulo auditivo, que tenga que ver con lo dérmico, que tenga que ver con lo vestibular, es decir, con la orientación en el espacio y con el equilibrio, o hiperreactividad, es decir, que ante un estímulo que para otras personas puede pasar desapercibido, ellos presentan una gran reacción emocional o conductual, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, no solo porque es un descriptivo que antes no estaba, sino porque además se convierte en objetivos terapéuticos. Es algo que antes no se trabajaba, por lo menos de forma intrínseca, como parte natural, digamos, de esta propia condición. Y otra aclaración que agrega el DSM-5 que es interesante es que si bien sigue haciendo énfasis en que como es una condición del neurodesarrollo, debe presentarse desde la infancia, hace esta aclaración que según el perfil podría no ser visible, podría no ser tan fácil de diagnosticar hasta que el entorno sea lo suficientemente demandante como para que esos desafíos sean visibles. ¿Se entiende? Que esto es algo que vemos mucho, sobre todo en personas que recibieron el diagnóstico en la adultez,
que a veces por el perfil cognitivo que tenían, quizás porque tenían algunas compensaciones a nivel intelectual o por otras características, en las primeras instancias de la vida, digamos, no fueron visibles o por lo menos no recibieron esta etiqueta diagnóstica, porque también lo que vamos a ver es que muchas veces pasa desapercibida la condición, pero reciben otras etiquetas como trastornos de ansiedad, trastornos de conducta, etc. Y acá aparece un poco, como les decíamos, la noción de espectro, que en realidad, como decía Lula, en el activismo ya había aparecido años antes, ¿sí? Principalmente de mano de estos dos autores, y que tenía como novedad introducir esta idea de que el espectro no era una categoría estanque y monolítica, sino que era un gran continuo dentro del cual podían presentarse una infinidad de variaciones, ¿sí? De acuerdo al perfil sensorial, de acuerdo al perfil de comunicación, si la persona es hablante o no hablante, a cuál es su perfil intelectual. Incluso agregan algunos autores relacionados con la diversidad en su expresión sexual. Digo, en un montón de aspectos que hacen que la famosa frase del activismo, si conoces a una persona autista, solo conoces a una persona autista, no conoces el autismo, ¿no? Y el DCM, por supuesto, haciendo una configuración y unas adaptaciones al idioma de la psiquiatría, toma esta noción de espectro porque lo que terminaba sucediendo con las clasificaciones anteriores que tenían que ver con autismo clásico, autismo no especificado, Asperger, etcétera, es que los límites eran muy difusos. Entonces, muchas veces las personas terminaban recibiendo un diagnóstico de autismo o trastorno del desarrollo no especificado, ¿sí? Porque era difícil la diferenciación en esta gran variación. Y entonces lo que se empieza a prestar atención justamente es en prestar atención a los ejes dimensionales que venimos mencionando, ¿sí? A la conducta, a la hiperreactividad sensorial, al desarrollo del lenguaje, a los desarrollos motores, al desarrollo de intereses profundos, etcétera. Y se lo empieza a analizar como perfiles individuales, ¿sí? Si bien, por supuesto, tiene que haber ciertos rasgos clínicos nucleares para poder hablar de esta condición, para poder establecer el diagnóstico, la variación va a ser muy amplia y esto de hecho va muy de la mano con lo que hoy en día se suele recomendar, que son no evaluaciones solamente de screening de autismo, ¿sí? Como en otras épocas se hacía, y bueno, en algunos lugares se sigue haciendo, sino que lo que se suele recomendar es una evaluación y una exploración de perfil neuropsicológico, porque además de establecerse un diagnóstico, se van a poder ver todo este perfil, tanto de desafíos como de fortalezas individuales, y eso se puede convertir el día de mañana en los apoyos que esa persona necesite, objetivos terapéuticos, más personalizado, como decía Lula, un poco teniendo en cuenta esto de la interrelación entre los desafíos del contexto y por otro lado las variables más personales individuales. Y ahí un poco lo que se empiezan a preguntar muchos autores, muchos investigadores, es esto de cómo se mide el autismo, cómo, si hablamos de niveles, si hablamos de severidad, cómo podemos establecer una diferenciación, así como se lo hacía en etapas anteriores, ¿sí? Antes se hablaba de autismo profundo o autismo de tipo Kerner como el más clásico, y después Asperger era supuestamente los niños o adultos de alto funcionamiento, que se supone que por el nivel intelectual o por otras fortalezas de alguna forma terminaban siendo más funcionales y se utilizaban esos términos. Y el DCM lo que propone actualmente, si bien sigue hablando de severidad, no es que el DCM quita este término porque no deja de ser un manual de psiquiatría, pero hace esta aclaración interesante que es hablar de niveles de apoyos, ¿sí? Y que estos niveles lo que van a marcar, tanto el uno, el 2 o el 3, es qué tan sustancial o qué tan contundente o en qué cantidad van a tener que ser los apoyos que el contexto va a tener que realizar, o los espacios terapéuticos, para que esa persona pueda desenvolverse en sus diferentes contextos, en sus diferentes funciones, en sus diferentes ámbitos, ¿se entiende? Entonces ya no hablamos de gravedad en sí mismo, como se hablaba en otra época, sino en esto, en niveles de apoyos requeridos, ¿sí? Que es como un poco más amigable con la idea de entender que muchas veces los desafíos surgen del contexto y no de la persona en sí misma de forma individual. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Preguntas? Y si no, seguimos.
Está silenciada, Lula. Gracias por avisarme. Ay, perdón a todos. Acá son casi las 10 de la noche, así que va todo un poquito más lento. Acá tenemos una pregunta, a ver, antes de seguir. Sé que dijimos que los últimos 5 minutos nos lo dábamos para preguntas, pero me parece. Mira acá que dice Paolo. ¿La llegas a leer, Gon? Sí, si ya no se habla de niveles de apoyo, ¿cómo se llamaría? No, de niveles de apoyo sí se habla. De lo que no se suele hablar, o por lo menos cuando uno intenta tener este lenguaje un poco más afirmativo, más amigable, es de severidad, ¿sí? No hablamos de esto de más o menos funcional, o más severo, menos severo, más profundo, menos profundo. Esos son los términos que en general van quedando en desuso y que hoy en día tratamos de criticar. El de niveles de apoyo sí se usa. Lo que sí sucede con el tema de niveles de apoyo a veces es en esto que decía Lula de también ser crítico con los conceptos, que por sí mismo decir nivel uno, nivel 2, nivel 3 sigue siendo bastante abstracto, ¿se entiende? Entonces, por esto que decíamos antes de que va a ser muy importante hablar del perfil individual extenso, ¿sí? Porque ahí es donde realmente uno va a entender a qué nos referimos con esos niveles de apoyo. Son más motores, tienen que ver más con el estilo de comunicación, tienen que ver más con un aspecto sensorial, tienen que ver más con estilos de comunicación alternativos y aumentativos. Digo, ahí esa riqueza la vamos a ver recién cuando entendamos bien cuál es el perfil particular de esa persona. Y no solo eso, porque yo puedo tener o necesitar altos niveles de apoyo en un área y bajos niveles de apoyo en otra, pero también va a depender de los contextos, ¿sí? En esto que Tal cual. hablábamos de la importancia del contexto. Quizás hay contextos donde esa persona necesite bajos niveles de apoyo y hay un contexto donde tengamos que pensar más apoyos para poder acompañarlo. Por eso donde dice, es Y muy no, abstracto decir nivel uno, 2 o 3 en claro. algo tan general, porque vamos a Es un tener que... orientativo. Es un Exacto. orientativo y además también, digamos, esto es dinámico. Entonces, no solamente es por contexto, como decía Lula, sino que también una persona puede no haber requerido demasiados apoyos en la infancia y de pronto en la adolescencia o en la adultez requerir muchos más. Entonces, siempre teniendo en cuenta que si bien la condición se supone que es para toda la vida, porque estamos hablando de una condición de neurodesarrollo, la forma en la que se exprese, que además tiene relación con el contexto y con muchas otras variables de esa persona, y el tipo y calidad y cantidad de apoyos que requiera, sí puede ir cambiando a lo largo de su historia. Bien. Ahora, como para entender un poco lo que es la prevalencia, así que para ponernos en contexto, la prevalencia es una medida que lo que va a indicar es la proporción de individuos en una población que tiene cierta condición en un momento determinado o durante un periodo específico. En los últimos años, los datos de prevalencia de lo que es el autismo han aumentado de manera significativa a nivel mundial. De hecho, bueno, acá pueden ver que según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, refiere que 1 de cada 100 niños cumple criterios y la CDC, que es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, que es una agencia de los Estados Unidos, lo que menciona es que 1 de cada 31 niños son diagnosticados con trastorno del espectro autista. Estos son los últimos datos que salieron, que si no me equivoco, responden al mes de abril, ¿no, Gon? ¿Es que salió este último informe de la Sí, CDC? sí, sí, sí. Fines de abril me parece. Exactamente. Entonces, fíjense, y consideren todo esto, igual que los números pueden variar según el país y la metodología obviamente utilizada. También lo que se sabe es que hay 3 veces más diagnosticado en hombres que en mujeres. Ahora igual vamos a hablar un poquito de lo que es el subdiagnóstico en niñas y en mujeres adultas. Y que el 75% de las personas diagnosticadas con lo que es el espectro autista presentan además otra condición asociada que también lo vamos a retomar más adelante. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque decimos que hay un aumento en lo que es la prevalencia. Primero hay que entender, como decía Gon, hubo cambios en los criterios diagnósticos, ¿sí? Lo que fue el DSM-4 al DSM-5. Hoy en día también hay mayor conocimiento, hay mayor sensibilización social. Capaz hay muchos padres que por escuchar a otras familias dicen, che, pará, esto también le pasa a mi hijo o esto también me pasa a mí. Entonces,
hacen una consulta. Además, hay mejoras en lo que son las herramientas de evaluación y en lo que son los instrumentos de screening. Hay aumento de condiciones crónicas en la infancia, como puede ser lo que es la prematurez. Y también hay mayor acceso a información por parte de familias, por parte de escuelas, por parte de profesionales. ¿Sí? Tenemos mucho más divulgación de información en un montón de ámbitos. Ahora, es importante señalar en esto que igual hoy en día persisten desigualdades en el acceso al diagnóstico. ¿Por qué? Porque primero que muchos niños, especialmente niñas, vamos a ver ahora, o personas con un perfil con bajas necesidades de apoyo, o quienes viven en un contexto de mayor vulnerabilidad, quizás continúan sin ser diagnosticadas o lo son tardíamente. Entonces, bueno, esta es una referencia, pero va a depender de muchas otras variables. Antes de seguir, quiero ir al chat. Bueno, acá ponen en el chat, en Estados Unidos se encuentran estudiando la variable del estrés prenatal asociado al autismo. Y preguntan acá cuáles son las otras condiciones asociadas. Ahora, más adelante lo vamos a retomar, ¿sí? Así que vamos a poder responder a esa pregunta. Vieron que recién decíamos que hay más varones diagnosticados que mujeres y dijimos, quedémonos con eso porque ahora lo vamos a retomar. ¿Qué pasa con las niñas y qué pasa con las mujeres? Para entender, durante décadas, la investigación de lo que es el autismo nos ha dejado por fuera a las mujeres, ¿sí? Y cuando se nos incluía, los estudios solían centrarse en perfiles con altas necesidades de apoyo. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que hay un conocimiento que es sesgado. ¿Por qué? Porque los datos describen sobre todo a un autismo que se parece más a de mayores desafíos o mayores necesidades de apoyo. Esto tiene consecuencias concretas. ¿Por qué? Porque las niñas con mayores concurrencias o las niñas que, por ejemplo, tienen mayor ansiedad o mayor evitación de la demanda o conductas que son más externalizantes, suelen recibir atención clínica de forma más temprana, pero hay muchas otras, ¿sí?, que no generan estos desafíos o que presentan otro tipo de comportamientos que pueden llegar a quedar invisibilizadas durante años. Ahora bien, además las diferencias de género no son solo un dato estadístico. Hay cuestiones que se dan en lo cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, lo que empiezan a decir los nuevos estudios es que los varones tienden a interactuar más desde lo que es físico. Entonces, cuando hay un niño que está dentro del espectro, o un niño que tiene desafíos motores, o no puede sumarse quizás a lo que es un juego grupal, eso llama la atención. En cambio, las niñas suelen buscar más el juego simbólico, interacciones verbales, y cuando está esta dificultad en comprender esas claves sociales, muchas veces es leído como que son tímidas o que son calladas, y no como alguien que necesite apoyos reales en lo que es la comunicación o lo que es la flexibilidad cognitiva, por ejemplo. Además, también pasa que muchas niñas camuflan sus desafíos, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el camuflaje, o no presentan estas conductas repetitivas o estos intereses restringidos tan evidentes como los que se suelen observar en los varones. Los intereses de las niñas pueden parecer típicos o socialmente aceptados, ¿sí? Pero quizás si se observan con atención, se puede notar que hay una intensidad, que hay cierta rigidez o que hay falta de funcionalidad en eso que debería hacernos pensar. Además, hay ciertos rasgos, ¿sí? Como puede ser la inhibición o esto de seguir reglas estrictas que pueden ser leídas como conductas esperables en niñas y no considerar que pueden estar señalando dificultades profundas en lo que es la comunicación social, en lo que es la autorregulación, en lo que es la flexibilidad, como decíamos anteriormente. A esto lo que se le suma es otro obstáculo, que es que los instrumentos estandarizados que se utilizan en la evaluación diagnóstica fueron construidos y fueron validados en su mayoría sobre muestras masculinas, ¿no? Esto que también les decía un poquito antes. Por eso también hay menor sensibilidad y fiabilidad en lo que es las niñas. Entonces, ¿con qué vamos con todo esto? Si nosotros queremos tener un sistema, ¿sí?, que pueda responder a las necesidades que tiene cada uno,
tenemos que revisar estas prácticas de detección, estas prácticas de evaluación, de diagnóstico y de intervención cuando se trata de niñas y mujeres autistas en todas las edades. Entonces, lo que requiere es una mirada mucho más atenta, mucho más sensible y mucho más actualizada, ya sea en la familia, ya sea en la escuela, ya sea en el ámbito clínico. Y claramente requiere un trabajo que es en red. Solo así vamos a poder ofrecer claramente los apoyos que cada niña o adolescente o adulto autista necesita. Y lo más importante es esto, es poder verlas a tiempo, porque la realidad es que quizás terminan recibiendo el diagnóstico de manera muy tardía, ¿no? Que es lo que hoy en día escuchamos en las adultas autistas que traen, ¿no? Quería leer porque acá pone bastante similar a lo que sucede en el TDAH en mujeres. Sí, bueno, se está estudiando, ¿no? También en todo lo que es en niñas con TDAH, estas diferencias que también existen, como hablamos en Todo mujeres. lo que es el apartado de neurodivergencias casi que en general, porque también sucede en altas capacidades, por ejemplo, eh, Sí, históricamente las investigaciones se construyeron con criterio en base a varones y recién ahora empieza a surgir esta pregunta un poco, ¿no? Entonces, como ¿qué onda decía nosotros? Lula, al preguntarse esto, al repensar los criterios, al repensar los instrumentos, que esto es importantísimo, porque los instrumentos que tenemos incluso hoy en día, la mayoría fueron construidos con estos criterios, em, se empieza a ver y a prestar atención a esto, no solamente al corregir los instrumentos, sino también a pensar cuántas niñas o cuántas mujeres han quedado por fuera o han recibido diagnósticos que en ese momento se consideró una lectura más adecuada, ¿sí? Y cuando en realidad tenía que ver con esto, sus desafíos o sus necesidades de apoyos. Tal cual. De hecho, si escuchan relatos de mujeres autistas, lo que dicen es que quizás han recibido diferentes diagnósticos a lo largo del tiempo hasta llegar, ¿no? Al diagnóstico de autismo. Entonces, es como esta deuda que tenemos también, o que tienen con nosotros las mujeres, para poder hacer un diagnóstico más temprano y por ende para que reciban los apoyos que necesitan también de manera temprana. Y en esto que les hablaba del camuflaje, ¿no? El enmascarar, es importante reconocer que muchas personas autistas tienden a enmascarar o compensar sus desafíos, ¿no? Como una estrategia de afrontamiento para poder adaptarse a diferentes contextos sociales. Entonces, entre estas estrategias describimos principalmente tres formas. La primera, lo que es la compensación, que implica desarrollar herramientas para cubrir estas dificultades sociales, ¿no? O comunicativas que puedo tener. Entonces, muchas personas, por ejemplo, aprenden a imitar comportamientos que son considerados esperables, como sostener el contacto visual, sonreír en momentos determinados o iniciar conversaciones de forma aprendida, aunque eso no resulte cómodo. Lo que es el enmascaramiento, que tiene que ver con ocultar aspectos de su propio perfil, ¿sí? Como puede ser, bueno, oculto esto del steaming, que ahora lo vamos a ver, o oculto esto de los intereses más profundos que yo tengo, o modifico la forma de comunicarme para evitar ciertos juicios, para evitar burlas, para evitar exclusiones. Y después lo que es la asimilación, eh, que va un poquito más allá porque implica adoptar comportamientos y modos de interacción propios de personas neurotípicas, y no por elección, sino como una estrategia para encajar. Entonces se observa, se copia, se mimetiza, incluso si eso implica dejar de lado aspectos centrales de la propia identidad de uno. Entonces, ¿qué sabemos hoy sobre esto de lo que es el camuflaje? Que aunque puede funcionar como un mecanismo adaptativo en algunos contextos, la evidencia actual nos alerta sobre el impacto que esto tiene a mediano y largo plazo. Porque el camuflaje se asocia con mayores niveles de ansiedad, con mayores niveles de estrés, con mayores niveles de presión y con un impacto negativo en lo que es el desarrollo de la propia identidad. ¿Por qué? Porque sostener un enmascaramiento implica un esfuerzo cognitivo y emocional que es constante. Entonces, eso puede resultarle agotador a la persona. Y acá es donde, como profesionales, como docentes, como acompañantes que somos, necesitamos hacer una pausa y preguntarnos en nuestra práctica cómo acompañamos. Porque, ¿qué pasa? Si nuestras intervenciones, aún con buena intención,
refuerzan ese enmascaramiento. Porque a veces lo que nos pasa es que en nombre de la inclusión enseñamos al otro a encajar o a adaptarse. Y es importante acá entender que incluir no es exigirle al otro que se parezca a un otro, sino proponerle apoyos que respeten esa individualidad de cada uno dentro de un contexto determinado. Entonces, todo esto del camuflaje, o sea, del famoso masking, lo tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar nuestras prácticas, a la hora de pensar qué tipo de apoyos damos, o al momento de pensar, bueno, ¿cuáles son mis objetivos de trabajo para con esta persona? O cuáles son nuestros objetivos compartidos, ¿no? Entonces es algo que tenemos que considerar, más que nada por cómo impacta en esa persona realmente. Acá había un comentario, bueno, que tiene que, justamente habla de esto, de lo que es el autismo en mujeres, que es muy distinto y que por ende suelen obtener un diagnóstico erróneo y muchas veces tardío. Y que a veces en la Sí. adolescencia se los persigue con señales de tener TLP o TOC, por lo que es muy difícil llegar a tener un diagnóstico a tiempo. Sí, que es un poquito de... Sí, ansiedad, depresión, TOC y TLP son como los diagnósticos clásicos, ¿sí? Que no quiere decir que una persona dentro del espectro no se pueda deprimir, no pueda tener ansiedad. Digo, el tema es que muchas veces son secundarios justamente a todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿sí? A la poca presencia de apoyos en el contexto, a la sobrecarga sensorial, a una historia, como decía Lula, ya sea por motivos propios o incluso incentivado por espacios terapéuticos de desarrollo de camuflaje y de sobrecompensación. Digo, muchas veces la depresión, sobre todo, pero también la ansiedad, vienen como secundario a esto, ¿sí? No son el diagnóstico de base. Y si yo intento solamente realizar una intervención para ese diagnóstico, probablemente lo que voy a tener es recurrencias constantes, ¿sí? Porque el factor inicial que está generando ese trastorno del estado de ánimo va a seguir estando ahí como base, ¿sí? Como factor de mantenimiento. Entonces, es muy importante y como decía Lula, sobre todo el tema del camuflaje, para tener en cuenta también nosotros como profesionales qué tipo de prácticas vamos a llevar adelante, ¿sí? La finalidad de la práctica no debería ser justamente desarrollar masking o desarrollar estrategias de camuflaje. Igual. Y vamos a hablar un poco de lo que es la etiología, ¿sí? Por supuesto, este es un tema bastante debatido que va cambiando con los tiempos, que actualmente está, digamos, en mucha investigación y que se va actualizando de forma constante. Sí quisimos arrojar acá un poco cuáles son quizás esos factores que tienen mayor evidencia al día de hoy, entendiendo que justamente lo que se considera hoy es que es algo multifactorial, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de etiología? Bueno, porque sigue siendo una preocupación, digamos, hablar de autismo como una categoría dentro de la psiquiatría, dentro de la salud mental, dentro de la medicina, y sabemos que son especialidades que se van a encargar de estudiar no solamente los digamos, tratamientos más adecuados, sino también el origen, van a intentar buscar el origen, digamos, para cada una de estas condiciones, ¿sí? Y en ese sentido, vamos a ver que algunas de las cosas que tienen mayor evidencia tiene que ver en parte con esto de que a través de estudios de neuroimagen se encuentra que hay diferencias estructurales, ¿sí? A nivel cerebral y en la función de ese cerebro, es decir, no solamente en cómo está organizado y estructurado, sino cómo se activan esas zonas frente a determinadas estimulaciones, ¿sí? También vamos a encontrar que hay mucha evidencia que avala los factores genéticos. Van a encontrar, si ustedes buscan, muchos estudios, por ejemplo, de hermanos gemelos, que es muy probable que el hermano gemelo, si uno de los dos es diagnosticado, el otro también esté dentro del espectro. De padres, ¿sí? De hecho, lo que nosotros nos encontramos en la práctica, nosotros trabajamos con niños y adolescentes principalmente en el equipo, y muchas veces otro miembro de la familia o presenta la condición, digamos, o tiene rasgos de lo que serían subclínicos o de fenotipo ampliado, pero que darían una evidencia de que esos marcadores genéticos están ahí, ¿sí? Aunque no se expresen de la misma forma que en ese niño o niña. Después se estudian mucho factores pre y perinatales, infecciones, exposiciones a toxinas, diabetes y otros como van viendo acá, que podrían influir en esta condición o en otras condiciones que pueden venir asociadas cuando se establece el diagnóstico. Se estudia mucho el tema de factores ambientales. Esto a veces es muy difícil de definir y hay evidencia como contradictoria en algún punto,
pero sí hay bastante consenso en que es importante empezar a hablar de temas relacionados con la contaminación, de temas de empezar a hablar de cómo, digamos, ciertos alimentos podrían tener un impacto, aun si no es la etiología, que pueden llegar a tener una interacción y ser un factor más en cómo se expresa, digamos, esa condición, no solamente el autismo, sino que también lo vemos en otras condiciones del neurodesarrollo. Y por último, estos últimos años ha ganado como mucho territorio el tema de la epigenética, que es todos esos factores que de alguna forma podrían afectar a la forma en la que los genes que nosotros tenemos se expresan o no, ¿sí? Ustedes saben que nosotros en nuestro material genético, no todo el material que tenemos, no todos los códigos genéticos que tenemos siempre se van a expresar, sino que a veces uno va a dominar y otro va a ser recesivo, es decir, no se va a expresar, y algunos se van a expresar, incluso siendo dominantes mayor o menor forma, de acuerdo a cómo interactúen con el ambiente. ¿Sí? La lengua el viernes a la noche se nos va patinando. Y eso, entre otras cosas, tiene que ver, por ejemplo, con aspectos que tengan que ver con el estrés, como decían hace un rato en el chat. ¿Sí? Es uno de los factores que se está estudiando en relación con esto de la epigenética, también mucho el tema de la alimentación y la exposición a ciertas toxinas. Como digo, esto todavía está en desarrollo, sí lo que es seguro es que, y que es además amigable con el paradigma de la neurodiversidad, que entendemos al día de hoy que son cerebros que funcionan y procesan la información de una forma distinta, ¿sí? Y eso no cabe duda, digamos, más allá de cuál sea la causa final que queramos buscar en relación a eso. Y muchas veces nos preguntamos o nos preguntan cuando hablamos de autismo, ¿por qué es importante actuar temprano o por qué es importante la detección temprana? ¿Por qué no se puede esperar? Bueno, va a haber muchos factores. Primero, una de las razones principales es que si venimos hablando de que lo que va a marcar de alguna forma la calidad de vida de esa persona van a ser qué tan informado y qué tanto se adapten los contextos a sus propias necesidades y fortalezas, ¿sí? Si yo hago la detección desde la primera infancia, voy a poder establecer una batería de apoyos desde el primer momento, que eso va a ahorrar malestar, sufrimiento, estrés al niño o niña, pero también a la familia, estrés también incluso a otros actores sociales, porque digo, también a veces docentes, maestros, médicos que no saben o no tienen herramientas de cómo intervenir, cómo ayudar a veces a estos niños y que esta información los pueda ayudar, digamos, con ciertas adaptaciones que a veces son muy sencillas a tener una dinámica mucho más fluida y mucho más cálida. Y en segunda medida, porque como estamos hablando de neurodesarrollo, sabemos que hay etapas críticas o etapas ventana, digamos, en el proceso de desarrollo cerebral, donde la neuroplasticidad o la capacidad, digamos, de desarrollarse del cerebro es mucho mayor. Entonces, si nosotros estamos hablando que muchas veces tenemos que estimular ciertas habilidades, establecer desarrollos, acompañar a que algunas habilidades que en otros niños se desarrollarían de forma más menos acompañada o sin demasiada estimulación, en estos niños a veces tenemos que estimular un poco más, los resultados, si empezamos en la infancia, en general van a ser de un impacto mayor, ¿sí? Entonces, por un lado, estamos previniendo el sufrimiento, estamos ayudando a que esa persona encuentre los apoyos que necesita, y por otro lado, le estamos dando un periodo mucho más prolongado de oportunidades para que adquiera nuevas habilidades, ¿sí? Y eso, por supuesto, mejora el pronóstico de su calidad de vida. Por eso es muy importante el tema de empezar a intervenir desde la infancia. Sí, por supuesto, la forma de intervenir va a ser muy distinta si la detección es súper precoz, que va a ser más una estimulación temprana de orientación a padres, que la intervención que podemos trabajar con un adulto que está en inserción laboral. ¿Se entiende? El tipo de intervención, los objetivos, cómo planificamos, cómo conceptualizamos esa ayuda van a ser diferentes y por eso es importante que los terapeutas también se vayan especializando en diferentes etapas de vida. No es que uno tiene que cubrirlas todas, de hecho nosotros en el equipo en general en adultez vamos derivando, digamos, a otros profesionales que son de nuestra referencia, eh, pero sí por lo menos conocer y sobre todo anticipar ciertas características. Sí. Bueno, hay muchos países que considerando esto tienen Ujú. protocolos para lo que es la detección temprana, no considerando la Sí, importancia que tiene el poder actuar de manera temprana. De hecho, nosotros en Argentina contamos con un protocolo a nivel nacional, que bueno, mm, hay que ver también cómo es su implementación, pero un poco la claro. búsqueda es esto, de que de manera temprana
se pueda llegar a un diagnóstico para que esa persona pueda recibir los apoyos, ¿no? Sí, tengan en cuenta que hay diferentes niveles de detección. Si detección no hablamos necesariamente de que esa persona ya tenga una evaluación neuropsicológica con un neuropsicólogo, con un neurólogo, etcétera, etcétera, que sería como esa instancia donde ya se establece un perfil más completo y se confirma o no un diagnóstico, sino que a veces hay etapas previas, por ejemplo, donde el pediatra, el médico de cabecera de la familia, hace un screening simple para ir haciendo una evaluación del desarrollo. Si ese médico, ese especialista, ve que hay pautas que se desvían mucho, que son significativas, que de pronto podrían implicar algún tipo de señal de, bueno, necesita algún tipo de intervención, puede derivar a esa exploración un poco más extensa. Lo que sí es importante, y en esto nosotros siempre hacemos mucho hincapié, en esta condición y en otras también, muchas veces a veces se cae en esto de, bueno, esperemos porque como todavía está en instancia de desarrollo, va a aparecer, ¿sí? Por supuesto que el desarrollo no es en tal fecha tiene que aparecer este hito, no es algo tan marcado, pero hay ciertas ventanas que si uno ve que no están apareciendo ciertos indicadores esperables, uno debería empezar a intervenir, ¿sí? No esperar que aparezca solo, sino acompañar ese desarrollo. Y a veces es una intervención puntual en un momento histórico y después ya no requiere una continuidad, dependiendo, por supuesto, cuál sea la necesidad, ¿no? Y para hablar un poco de concurrencias, siempre en general cuando se habla de autismo, la concurrencia es más la norma que la excepción, ¿sí? La realidad es que esto sucede mucho dentro del abanico del paraguas de las neurodivergencias. Por supuesto, hay algunas que son más frecuentes, ¿sí? Otras menos. Dentro de las frecuentes, por ejemplo, que se suelen presentar aparejadas al autismo, está en algunos perfiles los desafíos intelectuales o los trastornos del desarrollo intelectual, ¿sí? Las DEAs, que por ahí en Perú puede llegar a tener otro nombre, pero en Argentina les decimos así a los desafíos específicos del aprendizaje, ¿sí? Dificultades específicas del aprendizaje, ya sea dislexia, ya sea discalculia, ya sea, bueno, todo lo que tiene que ver con el área del aprendizaje para sintetizar un poco. El TDAH, que es muy frecuente también, que se presente como concurrencia. Y después, bueno, hay un montón de otras series de diagnósticos que también van teniendo menos prevalencia a veces, pero que se suelen presentar, ¿sí? Como los trastornos motores, de la comunicación, el TOC, la ansiedad, depresión, que muchas veces, como decíamos, siendo secundaria. Los trastornos de la conducta, que son bastante, en mucha población a veces son recurrentes, pero que tienen que ser leídos bajo las características propias de estos niños, ¿sí? Entendiendo que a veces leemos trastorno de conducta y en realidad estamos, por ejemplo, teniendo una reactividad sensorial. Entonces, ojo cuando hablamos de trastornos de conducta. Sueño y vigilia, trastornos de alimentación, que a veces son muy frecuentes o por concurrencias médicas, porque es frecuente, por ejemplo, la celiaquía o otros trastornos, digamos, del sistema digestivo, o porque a nivel sensorial es muy frecuente en estos niños y adolescentes la selectividad alimentaria, ¿sí? Que ciertos sabores, ciertas texturas, ciertos olores les generen un gran grado de repulsión y que por lo tanto a veces el tema de tener una dieta variada sea un desafío más grande, ¿sí? Bueno, también de excreción, otros trastornos médicos. Hay muchos trastornos médicos o condiciones médicas que suelen estar muy asociadas al autismo, como decíamos, mucho a nivel digestivo, algunas condiciones que tienen que ver, por ejemplo, con alergias o reacciones dérmicas. También ahí está muy asociado todo lo que es la disautonomía, digamos, son cuestiones, o la hiperlaxitud, por ejemplo, eh, que a veces terminan siendo como un indicador que también nos puede hacer llegar a la posibilidad de sospechar de que esta condición esté en base, ¿sí? Porque en las personas, por ejemplo, hiperlaxas es más frecuente que tengan la condición del espectro sí que en población general, por ejemplo. Hasta Y por acá eso, si preguntas. bien, Sí. mientras gracias a ver si hay alguna duda en el chat, eh, pero bueno, si bien nosotros ambos somos psicólogos, y obviamente considerando el perfil individual de cada uno, como estamos diciendo desde el principio, Mm, pero apostamos acá para que sea un acompañamiento respetuoso, que sea un acompañamiento integral, por ende transdisciplinario, ¿sí? tal cual. Contar con otros profesionales, como un terapista ocupacional, con formación en lo que es la integración sensorial, con esto que decía, que muchas veces
hay peques que tienen selectividad alimentaria o desafíos a nivel sensorial, otros desafíos a nivel sensorial, que haya un médico y que pueda abordar cuestiones médicas si es que las hay, lo que es la comunicación, vamos a contar el acompañamiento con un fonoaudiólogo o fonoaudióloga, sé que en otros países se dice terapia del lenguaje, ¿no es cierto? Y bueno, y así obviamente con los profesionales de apoyo que sean necesarios incluir para que sea un acompañamiento respetuoso, ¿sí? Claro. Por eso es importante como tener todas estas consideraciones. A ver si hay preguntas. No. Y hago un pequeño paréntesis que no lo pusimos acá, pero porque probablemente habrán escuchado, hoy en día está habiendo mucha divulgación al respecto. Otra concurrencia que suele aparecer son las altas capacidades intelectuales, así como hablamos de trastornos del desarrollo intelectual, también el otro extremo, digamos, del desarrollo intelectual, que a veces es un desafío porque es otro de los perfiles que camufla mucho. ¿Sí? Así como Lula hablaba del perfil de mujeres que tienden a desarrollar una batería de estrategias de camuflaje social, ¿sí? Las personas eh, que se que están dentro de este perfil de alto, digamos, habilidades intelectuales, también suelen enmascarar más sus desafíos, ¿sí? Y sobrecompensan con un alto costo, ¿sí? Sobre todo a largo plazo, pero lo suelen hacer y lo pueden llegar a encontrar como doble excepcionalidad. A veces se utiliza ese término cuando se presenta estas dos condiciones en conjunto. Mm. Bueno, y en relación un poco al tema de la identidad, acá queríamos hacer una mención que nos parecía importante porque es un debate que está muy en auge hoy. Por un lado, en el terreno de lo más académico, digamos, el discurso académico, pero también en el terreno del activismo, y de hecho justamente a veces en contraposiciones, digamos, no poniéndose de acuerdo, ¿sí? Que es el tema de cómo nombramos el autismo, si decimos persona autista, si decimos persona con discapacidad, si decimos SEA, si decimos EA, etcétera. En Argentina, al menos, hay como dos grandes categorías o posturas, podríamos decir, que tiene que ver, por un lado, con el de hablar de la persona primero, ¿sí? Decir como, bueno, Laura con autismo o persona con discapacidad o persona con SEA, etcétera, ¿sí? Pero siempre poniendo en primer lugar la condición de persona o la singularidad de esa persona. Y por otro lado, que ha sido como un poco tomada esta bandera por la comunidad de autistas adultos, todo lo que tiene que ver con la identidad autista primero, ¿sí? Y decir, yo no tengo autismo, perdón, sino que yo soy autista, yo soy neurodivergente, porque yo el autismo no es que me lo puedo quitar, no es que me lo van a pretender curar, no es que yo lo puedo dejar como si fuera un accesorio, etcétera. Entonces, yo soy autista y además también porque dentro del activismo lo que expresan muchas veces y que cuando uno empieza a leer las investigaciones y empieza a leer los perfiles, se entiende que en gran medida esto es así, lo que dicen es que si bien el autismo no es toda su persona, no es toda su identidad, sí es cierto que muchas variables de su vida se viven de una forma particular por el ser autista. ¿Sí? En esto que hablábamos de, son cerebros que, digamos, procesan la realidad de una forma diferente y eso no se da solo en el marco de estos desafíos que venimos mencionando, sino también de todos los otros ámbitos, e incluyendo también sus fortalezas, porque también lo que vienen a defender las personas de los movimientos de autismo en primera persona es que el autismo debe ser definido también por las fortalezas o cómo estas cualidades pueden representar algo que sea, digamos, positivo para ellos y para la sociedad. ¿Sí? Eh, entonces un poco uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué digo? Condición de espectro autista, EA, TEA, Asperger, como... Y nuestra recomendación, un poco basada en nuestras experiencias, básicamente, es justamente que no seamos nosotros los que lo definan, sino que la persona que estamos acompañando, especialmente si estamos hablando de un adolescente o un adulto que ya va a tener mucho más noción de estas cosas, sea la que elija cómo quiere que la nombremos, cómo quiere que nos refiramos en relación a eso, porque a fin de cuentas la forma que tengamos de nombrarlo, a nosotros no nos va a cambiar la forma de establecer objetivos, de pensar las intervenciones, etcétera. Pero para esa persona sí implica un gran cambio en cómo se autopercibe, en sentir que su identidad es respetada, es validada, etcétera. Ya sea, como decíamos, de uno de estos costados o del otro, ¿sí? O muchos otros, porque en realidad nosotros sintetizamos en esas posturas quizás las que hoy en día tienen mayor prevalencia,
pero también hay personas que utilizan otras nomenclaturas. Sí. Y que no quita, ¿no? Esto que dice Gon, que en un ámbito más formal, como puede ser, bueno, tener que realizar un informe o tener que tener una conversación con otros profesionales, vamos a utilizar quizás un lenguaje que responda a un lenguaje en común, como puede ser el uso del DCM, ¿no? Esto tiene que ver, vuelvo, cuando hacemos referencia a un otro, desde el respeto que ese otro merece, ¿no? Y con lo que más cómodo se siente. Que también creo que es algo que está en movimiento, ¿no? Bueno, acá Sí, por lo sí. menos en Argentina hay como estas ciertas como diferencias para desde Claro, dónde me cuando, paro. Por eso esto que decís, de, che, hay que preguntarle al otro primero con qué se siente cómodo cuando te vas a referir de ese otro. Parece algo obvio, pero no siempre lo es, ¿no? Como el esto de preguntarle al otro. Y en eso mismo, ¿no? Como de desde dónde vamos a hablar, desde dónde nos vamos a parar, también es importante reflexionar sobre el lenguaje que usamos para hablar del espectro autista, ¿no? Porque muchas veces, incluso sin tener una mala intención, usamos términos que parten de una mirada que es más normalizante. Y esas palabras no solo describen algo, también construyen un sentido sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre cómo entendemos a la otra persona, sobre lo que entendemos de lo que se, o lo que, de lo que se espera de ella, qué se valora o de lo que se intenta cambiar. Entonces, desde una perspectiva neuroafirmativa, buscamos un lenguaje que sea más respetuoso, como venía diciendo Gon, y que esté más alineado con cómo las personas autistas describen su propia experiencia. Entonces, por ejemplo, en vez de decir intereses restringidos, nosotros hablamos de intereses profundos. En lugar de hablar de conductas repetitivas, que en lo que es el lenguaje más conocido suele tener una connotación negativa, muchas personas prefieren hablar de steaming, ¿sí? Como una forma de autorregulación. También, como mencionó antes, se propone decir coocurrencias en vez de comorbilidades o hablar de condición en lugar de trastorno. Incluso la palabra alista, ¿sí? Que viene de alistic, surge para nombrar a quienes no están en el espectro, ¿sí? Evitando definir a las personas autistas solo en contraste con lo esperable. Entonces, nombrar las cosas de manera diferente no es solo un gesto simbólico, ¿sí? Tiene que ver con pensar qué mensaje queremos transmitir al tomar una decisión. Es un modo de reconocer un valor, ¿sí? Donde históricamente solo se veía un problema. Y también tiene que ver con acompañar desde un lugar más respetuoso, más humano y que esté más alineado con las propias voces autistas. Eh, y obviamente que acompañar desde una práctica neuroafirmativa implica algo que es mucho más profundo que ajustar solamente un lenguaje, que volvemos, es súper importante, pero no es lo único que podemos hacer desde nuestra práctica. Tener una práctica neuroafirmativa de base implica revisar de raíz el modo que tenemos de acompañar. Principalmente, y si querés, Gon pasá, no sé si ya pasaste, pero a mí no me aparece, como primer paso, un poco es rechazar esta neuronormatividad, esta idea que muchas veces está implícita, de que solo existe una forma correcta de pensar, una única forma de comportarse, una forma única de sentir, de comunicarse o de estar en el mundo. Entonces, primero cuestionarla, porque también eso va a exigir revisar nuestras propias expectativas y también validar las diferencias. Y con validar las diferencias, ¿no? Que no significa negar los desafíos que puede llegar a tener un otro. Simplemente es reconocer que la diferencia es parte constitutiva de la experiencia humana. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, tener una práctica hecha, perdón, las palabras ahí yéndose, una práctica que sea ética. Chicos, acá son 10 y 20, entonces
se nos van patinando. Pero una práctica ética, una práctica que realmente sea neuroafirmativa, también pasa por respetar el derecho de cada persona a tomar decisión sobre su propia vida, ¿sí? Aún tratándose de niñas o de niños o de adolescentes o personas adultas que quizás tienen altas necesidades de apoyo. Pero es necesario construir esos espacios de participación genuina. Se trata de habilitar sus propias voces, que sean escuchados, que sean respetados, de impulsar un modelo que no viene a imponer, o sea, no imponer nosotros como profesionales, sino realmente dar espacio al diálogo, acompañar reconociendo que cada persona también es experta de lo que es su propia experiencia, ¿sí? Que, vuelvo, es su propia experiencia, no es nuestra. Eh, y también entender que durante muchos años, por eso arrancamos hablando de lo que es la historia, pero durante años y años y años, muchas personas neurodivergentes crecieron bajo el mensaje de que estaban rotas, de que debían corregirse, de que debían adaptarse. Entonces, las prácticas neuroafirmativas lo que vienen es a buscar reconstruir esa narrativa, ¿sí? Instalar un sentido de pertenencia, instalar un sentido de autoaceptación, es nombrarlo, es encontrar referentes, es compartir vivencias, es formar comunidad. Todo eso son gestos que van a sostener una identidad que tiene que ser sólida y que tiene que ser positiva. Estas prácticas nos invitan a ir mucho más allá de las dificultades y reconocer de manera activa que el otro va a tener fortalezas y siempre las va a tener, que el otro tiene habilidades, que el otro tiene recursos que son personales y recursos que tienen que ser comunitarios. Y dentro de esto comunitario hay un aspecto que es clave, que es la perspectiva interseccional, ¿sí? Que a menudo se pasa por alto, pero va a resultar fundamental para diseñar planes que sean verdaderamente integrales. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer que las identidades sociales, ya sean de género, de clase, de cultura, de idioma, de orientación sexual, de la situación económica, se va a entrelazar y va a generar experiencias que van a ser únicas y que pueden ser de privilegio o de opresión. Entonces, necesitamos mirar a la persona no solo desde su propio perfil neurocognitivo, desde su propio perfil comunicacional o sensorial, sino también en relación a estos otros ejes de identidad y contexto. Comprender todas estas diferencias nos va a obligar a diseñar apoyos que contemplen no solo las habilidades y desafíos individuales, sino también las barreras que restringen esa participación. Porque como venimos diciendo, muchas veces el problema está en los contextos que resultan o poco inclusivos o que terminan resultando directamente inaccesibles. Entonces, si no tomamos en cuenta esa dimensión, corremos el riesgo de reforzar desigualdades en lugar de derribarlas. Con todo esto, nuestro mensaje, con la profundidad y la complejidad, obviamente, que tiene un acompañamiento, es invitarlos a pensar que acompañar desde una perspectiva neuroafirmativa no es solo un cambio de mirada, sino que es un compromiso que es ético y que es un compromiso completamente profundo basado en lo que son los derechos humanos. ¿Sí? No se trata de que las personas se tengan que adaptar al mundo, sino realmente de crear un mundo para que todas las personas puedan habitarlo en su plenitud y con el derecho a ser quienes son, ¿sí? De manera libre. Entonces, un poco lo que les queríamos transmitir con nuestro taller o con este espacio de encuentro es eso, invitar a repensar cada uno desde dónde acompañamos, desde dónde nos paramos, ¿no? Cuando tenemos un otro enfrente, ya sea en nuestra práctica clínica, nuestra práctica educativa, o mismo en la comunidad, ¿no? En el contexto en el que estemos. Como dice Julia Moret, que si no me equivoco es una madre, ¿no? Sí. Activista, Gonza, pues siempre me equivoco con estas cosas. Ella dice, el mundo es uno solo y es para todos. Entonces, ¿desde qué lugar nos vamos a ubicar en ese mundo y qué le vamos a ofrecer para que justamente sea para todos? Mm. Yo creo que con eso podemos cerrar. Había preguntas igual. Preguntas iguales, sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
Primero preguntaban un poco el tema de Alista. Alista, a diferencia de neurotípico, que sería como decía Lula, diferenciarse de ese supuesto funcionamiento o modo de funcionamiento normal, Alista es todo aquello que queda por fuera de autismo. Entonces, por ejemplo, las personas con TDAH, por decir un ejemplo, serían alistas a pesar de que no son neurotípicas. ¿Se entiende la diferencia? Es una barrera un poco más amplia para separar todo lo que está por fuera de la condición. ¿Se entiende? Bien. Eh, a ver, La... no sé si había quedado alguno más ahí sin Sí, sí, sí. entender. Creo que no. No. No, de esas no, pero acá pregunta Vicente en el chat si podríamos dar un ejemplo de esos contextos que no le queda claro. Creo que tiene que ver esto con los apoyos que podemos pensar de los contextos, ¿no? Entiendo. No sé si se Eh, refiere a eso o lo interseccional. es una buena pregunta, Gon, la que tenés. A ver si nos querés aclarar Eh, en el chat, Vicente. claro, Así la podemos porque puso, responder. más que nada porque puso contextos culturales, por eso no sé si se refiere a cuál de los dos. Y después, mientras vamos respondiendo la otra, si Dale. te parece, que dice, ¿cómo podemos asegurarnos de que las personas con autismo y su familia sean parte activas en la etapa del diagnóstico? En realidad, a ver, por un lado depende de nosotros, pero también depende un poco de la familia, y no me refiero a reducirlo a una cuestión de motivación, sino que nosotros siempre decimos que el proceso de recibir un diagnóstico es justamente eso, un proceso, ¿sí? Entonces la familia va a pasar por diferentes etapas que pueden ir desde negación, desde no entenderlo, desde que le falte información, a tratar de construir una red, tratar de comprender, tratar de buscar información, pero todavía quizás no estar lista para un tratamiento. Y nosotros deberíamos, en la medida de lo posible, intentar acompañarlos en ese proceso, sin no apresurar porque nosotros tengamos esta idea de intervenir ya porque es lo mejor, no apresurar porque ahí también lo que podemos generar es que en todas nuestras intervenciones caigan, como en Argentina decimos saco roto, no sé si está la expresión allá, pero como que digamos no funcionen, ¿sí? Estemos gastando un poco de intervenciones que no van a tener el impacto que buscamos. Entonces, primero, tratamos de identificar en qué momento está la familia, cómo podemos acompañar ese momento y después... Y tratar de hacer un diagnóstico. El diagnóstico o la evaluación no va solo a confirmar un diagnóstico, ¿sí? Nosotros hablamos mucho de conceptualizar un caso, que es un mapa mucho más complejo, que incluye el diagnóstico, pero también incluye al perfil más completo de esa persona, y dentro de ese perfil incluye el perfil familiar. ¿Cuáles son los recursos de esa familia? ¿Cuánta red tiene? ¿Cuáles son sus características económicas? Y si están en condiciones de costear el tratamiento en este momento, porque a veces también esa, entre comillas, no motivación puede ser preocupación por no poder sostenerlo. Eh, y ver dentro de ese perfil cuál puede llegar a ser el desafío por el que hoy quizás no tengan esa motivación, ¿se entiende? Pero no hay una respuesta que podamos dar, me parece, Lula, que pueda ser como cerrada, porque depende un poco de eso, de ver cuál es la razón por la que pudieran no estar formando parte. Sí, los que decimos nosotros siempre es que cuando trabajamos con infancias y adolescencias, trabajamos con el niño o adolescente y con la familia siempre, es la norma, no es la excepción, ¿sí? Por supuesto que puede 100%. cambiar la forma de ese dispositivo, pero no es que los padres dejan al niño en el consultorio, hacemos una intervención y se lo llevan y no saben qué pasó adentro. No, y además porque si estamos diciendo que es súper importante brindar apoyos de lo que son los contextos, tenemos que considerar que entonces el contexto familiar va a jugar un rol muy importante, ¿no? En el acompañamiento, así como también lo va a hacer la escuela en el caso de que esa persona vaya a la escuela o su espacio Mm, laboral. Y tomando esto, nuestro lema igual acá siempre es, bueno, depende, ¿no? Como depende de un montón de variables. Acá estamos hablando siempre de generalidades, pero hay que considerar que cada persona es única en el mm. mundo, entonces vamos a tener que considerar todo lo que respecte justamente a esa individualidad. Pero bueno, en esto que preguntaba Vicente, que dijo ambos, bueno, por un lado, un poco lo que hablábamos de los apoyos del contexto, dando como un ejemplo, en el que yo puedo pensar apoyos para darle a esa persona en lo que respecta a su perfil individual y a las necesidades que tiene, pero supongamos que estamos hablando de una persona que eh, por su perfil sensorial es más hipersensible, sí, a algunos estímulos, y un apoyo que yo podría pensar en el contexto es pensar con la escuela un espacio
que sea sensorial en el colegio, ¿no? Como, bueno, que en algún momento del día, con anticipación, ¿sí? Y sabiendo hacia dónde, o sea, con un objetivo y con un sentido, tenga un espacio que tenga como menos estímulos, que tenga elementos sensoriales, que esto quiere decir que, bueno, tenga también luces más bajas, sonidos más calmos, para, por ejemplo, bueno, en el caso de que lo necesite, pueda ir hacia ahí. Ese sería, por ejemplo, un cambio que hacemos en el contexto para poder acompañar a esa persona en las necesidades que tiene. Estoy tirando un ejemplo que es muy general porque... No, pero está bueno porque es un buen ejemplo para hablar de esto, de justamente de cómo cambia el contexto, porque quizás eso nosotros lo podemos generar en la escuela, en el colegio, pero esa misma, digamos, modificación, por ejemplo, para ir a un recital no la podríamos generar, ¿se entiende? Entonces ahí quizás necesitaríamos que utilice otro tipo de herramientas, a menos que hayan espacios acondicionados, por ejemplo, en Argentina ahora se están implementando espacios, palcos seguros para ciertos conciertos para personas dentro Sí, del espectro. Pero ahí eso podría, iba por a decir. ejemplo, claro, No, no, no. Me llegó que con por delay y ahí, lo interrumpí, pobre. que ahí la persona, por ejemplo, si no está en estos espacios, podría recurrir a quizás apoyos que son más individualizados, como los canceladores de sonido, ¿sí? Como para poder ir, no perderse ese recital que quizás quiere aprovechar, disfrutar, pero tampoco exponerse a esa, digamos, intemperie sensorial que sería una gran desregulación, ¿sí? Eso en relación a los contextos que van cambiando, como dice Lula, pero también en relación a la interseccionalidad. Lo que implica este concepto es que a mayor cantidad de condiciones, sí que esa persona tenga, que de alguna forma la ubiquen en ese contexto social, en una situación de desventaja, puede ser que se aumenten los desafíos o que yo tenga que tener en cuenta situaciones más concretas, ¿sí? Por ejemplo, si esa persona, por decir un ejemplo muy sencillo, tiene pocos recursos económicos, yo tengo que saber que muy probablemente muchas de las cosas que a mí me encantaría que hagan, quizás no las va a poder hacer, primero porque puede que no tenga el dinero como para pagarlo, pero también porque puede que esa persona necesite trabajar muchas horas de la semana para poder básicamente subsistir, ¿se entiende? Y eso hablando solo de lo económico, pero como decía Lula, tenemos que también tener cuestiones ligadas con el género, con cuestión de diversidad sexual, cuestiones ligadas con un montón de variables, incluso con religión, ¿sí? Que el tema de sexual es muy importante porque además los porcentajes de expresión no cisgénero, digamos, dentro del espectro autista son mucho mayores que en la población neurotípica. Entonces también tenemos que tener este tipo de cuestiones en cuenta. Sí. Acá Em, hay una pregunta de Víctor que dice, ¿en qué medida la sobreprotección de la madre o padre dificulta el avance de la intervención? Si recomiendan que debería ser tratado con igualdad. Yo acá voy a hablar de términos generales, porque así como hablamos de que vamos a trabajar con las familias, ¿sí? Porque vuelvo, si trabajamos con los contextos, el contexto familiar toma un rol importantísimo. Y dentro obviamente, lo que es la familia, cada familia, así como hablamos de cada persona es única, cada familia es única y vamos a tener que conocer también cómo es el perfil familiar y acompañar a esa familia en base a lo que responde a ese perfil, ¿no? Y muchas veces dentro de los objetivos que nos pongamos con la familia, vamos a trabajar un poco de estas cuestiones que se le ponen en juego a las familias, ¿no? Al momento de acompañar las emociones que se le ponen en juego, los pensamientos que tienen, las estrategias de afrontamiento también que pueden llevar a cabo para poder acompañarlos en hacer modificaciones en caso de ser necesarios o pensar nuevas formas en caso también de considerarlo. Entonces, así como traías este ejemplo puntual, Víctor, yo ahí como lo redoblo a que siempre vamos a tener que considerar el perfil familiar porque es único, ¿sí? Y vamos a trabajar en base a esa familia. Sé que no te respondí la pregunta, pero bueno, me parece que es como abierta a, nada, algo más reflexivo, ¿no? De que tenemos que considerar también esa individualidad que tiene cada familia. sí, Y acá hay tal cual. otra que te la voy a dejar a vos para que respondas vos. ¿Cuál? La ¿Qué última. estrategias de evaluación y diagnóstico son más efectivas para identificar mujeres? Mira, está en construcción. Me encantaría decirte que ya está totalmente construido, pero justamente un poco por las críticas que hablábamos al principio, em, se están adaptando todavía las herramientas. Sí, sí hay ciertas como recomendaciones generales. Por ejemplo, acá en Argentina por mucho tiempo se estableció que
el gold standard, se le dice, como las herramientas que no podían faltar para la evaluación de autismo eran el ADOS y ADIR. No sé si en Perú se utilizan mucho o no. Son dos herramientas, sobre todo helados específicamente, diría, que justamente tienen sus falencias en relación al género. Entonces, si yo utilizo esas herramientas, debería buscar investigaciones que de alguna forma maticen los resultados que voy a conseguir, ¿sí? Que no guiarme solo por un indicador numérico y decir, ah, bueno, porque consiguió este número, que como dijimos fue establecido en población de varones, ya queda fuera o dentro del diagnóstico, según lo que serían los criterios de la prueba, ¿sí? Después sí es verdad que hay un montón de pruebas que se van construyendo, como la QASC, si no me equivoco se llama así, o sí creo que es Q-ASC, ASC, que son Sí. escalas que vienen en general de los cuestionarios de coeficiente de autismo, etcétera, que se van adaptando incluyendo ítems más relacionados a justamente estos patrones que vemos que son más frecuentes en mujeres, ¿sí? Y también lo que se suele recomendar hoy en día más que nunca, no solamente por una cuestión de mujeres, sino también por esto que hablábamos de altas capacidades, es incluir cuestionarios de camuflaje, ¿sí? El más conocido es el CAT-Q, pero hay otros que empiezan a aparecer cada vez más frecuentes también, pero el CAT-Q diría que es el que se ha divulgado de una forma como más amplia, ¿sí? Ahora, sí es importante tener en cuenta dos cosas. Primero, las escalas son de screening, es decir, uno no debería establecer un diagnóstico solo por una escala, ni para confirmarlo ni para rechazarlo, ¿sí? Eh, es una entrada que me da una información organizada que no reemplaza una entrevista más estandarizada, más amplia y descriptiva y a nivel cualitativo, ¿sí? Por eso yo tengo que conocer cualitativamente cómo es y cómo suele verse en la vida cotidiana el autismo, ¿sí? Para no perderme solamente en unos indicadores estándar. Y segundo, nosotros solemos recomendar siempre que cuando se hace una evaluación no solo se utilicen herramientas de screening o de evaluación de autismo, porque si no nos perdemos, como decíamos antes, el perfil completo, ¿sí? Y la realidad es que acá no podíamos extendernos en todo, porque iba a ser muy larga la clase, digamos, pero en general, por ejemplo, por dar un ejemplo, uno de los apartados cognitivos que puede estar afectado o puede ser un desafío dentro del autismo son todo lo que tiene que ver con el apartado de funciones ejecutivas. Entonces yo debería siempre incluir una evaluación de funciones ejecutivas. Otra es también la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Como estos, muchísimos otros criterios que yo debería evaluar y además de eso, incluir aspectos como autonomía, habilidades sociales, para tener ese perfil más completo de esa persona, porque incluso si está dentro del espectro, esa persona, su perfil psicológico no se explica solo por eso. Entonces, yo tengo que tener una expresión un poco más y una descripción más completa para poder personalizar, digamos, de una forma más detallada mi ayuda o mi intervención. Alguien levantaba la mano, creo, ¿no? Porque yo no lo termino de Sí. ver por... María Sí, Fernanda, ¿puede ser? Hola, sí, ¿se me escucha bien? Sí. sí. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, ha estado muy interesante. Yo ya conocía un poco sobre el enfoque neuroafirmativo y me parece que ha cubierto los puntos que son más importantes. Y bueno, la pregunta que yo tenía era, este, o sea, ¿qué recomiendan ustedes? Yo soy terapeuta todavía en formación, soy bachiller, estoy Ujú, trabajando en mi licenciatura y pues una de mis grandes preguntas, quizás para terapeutas como ustedes, ¿no? Que ya están más avanzados, es cómo lidiar, pues en el contexto de Perú es muy común todavía encontrar, y de hecho creo que es la norma encontrar centros psicológicos que traten esta población, personas autistas, y desde un enfoque muy conductual. Y mm, también es lo que se enseña mucho en las universidades, ¿no? Desde el modelo médico. mm, Entonces, qué recomendaciones nos dan a nosotros, terapeutas que estamos en formación todavía desde este enfoque, desde el paradigma de la neurodiversidad o neuroafirmativo? ¿Cómo fomentar esta visión, esta propuesta, este paradigma en este contexto, ¿no? En el que es muy común, LAVA, es muy común, en general, un enfoque muy conductual claro. y Qué y difícil. desde el modelo médico. Qué buena Claro, pregunta, la muy buena verdad. pregunta. Y no solo sucede en Perú. Sí, iba a decir eso mismo.
Es, como decíamos desde el principio, es algo que está en transformación, ¿sí? Es verdad que por lo menos acá, en Argentina, todo lo que es el activismo autista de adultos autistas tiene una presencia muy fuerte y eso de alguna forma empuja a una transformación un poco más acelerada, si se quiere, ¿sí? Eh, es un desafío grande. Primero lo que te diría igual en relación a ABA y los enfoques conductuales, hay aspectos de, no sé si de ABA diría, pero sí más del análisis funcional que tiene mucho que ver con ABA, que son útiles, sí, que uno no debería descartarlos simplemente porque a veces se hayan utilizado para justificar prácticas que no están buenas o que no son neuroafirmativas o que tienden al enmascaramiento, ¿sí? Pero el análisis ese de función, de cuál es la función de la conducta, cuál es la razón por la que esa persona está encontrando solo esa herramienta para adaptarse a determinado contexto, etcétera, es una herramienta muy valiosa y que muchos otros modelos actuales, un poco más amigables, siguen tomando. ¿Se entiende? Entonces, en el sentido de no pensar que todo tiene que ser descartado y hay que hacer borrón y cuenta nueva y empezar desde cero con todo un aparato conceptual diferente. Sí, lo que uno debería ser crítico es con cómo eso se convierte en prácticas, cuál es la finalidad de esa práctica, digamos, en el consultorio y cómo la vamos a implementar. Y en ese sentido, sí te puedo decir que hay modelos mucho más amigables hoy en día que intentan tener esta mirada más respetuosa, ¿sí? Y un poco eso de cómo manejarse en esos contextos, nosotros también lo vivimos, como te decía, no es que en Argentina no sucede. Y creo que la recomendación un poco es eso, empezar a intentar diferenciarse y ser esa alternativa diferente, porque si no es como que es muy fácil caer en que el contexto nos empuja a trabajar de cierta forma solo porque históricamente ha sido así, ¿se entiende? Y un poco el desafío me parece que tiene que ver con eso, que uno va a transitar ciertas incomodidades al entender que no todas las personas en ciertos contextos quizás eh, trabajan de la misma forma que uno. Pero por eso, como decía Lula, acá no es solamente un posicionamiento como conceptual o de marco conceptual, sino que tiene que ver muchísimo con la decisión ética y el posicionamiento ético que uno hace, ¿sí? Sí, van surgiendo adaptaciones, ahí ponen en el chat, del modelo ABA. Sí. Algunas que son un lavado de cara sin demasiados cambios, otras que genuinamente intentan ser un cambio eh, realmente transformador. El tema es siempre analizar esto que decíamos, ¿no? ¿Cuál es la intervención y cuál es el foco de la intervención? Si el foco de la intervención sigue teniendo que ver con producir conductas enmascaradas, por más que sea un poco más amigable o que el ensayo discreto o la aplicación de esos refuerzos sea un poco más respetuosa, el objetivo sigue siendo un poco equivocado porque es intentar reproducir un funcionamiento neurotípico. ¿Se entiende? Que no quiere decir que estas personas no trabajemos en el desarrollo de habilidades. Nosotros siempre decimos que lo que diferencia es una cosa es que yo, una persona que me diga, por ejemplo, quiero hacerme amigos o quiero tener una cita o quiero conseguir mi trabajo, yo pueda desplegar un menú de habilidades que las pueda ensayar, que pueda ver con cuáles se siente cómoda, que pueda practicar, que pueda sentir cuál les gusta, y cuál no, y no forzarse a cosas que es más una demanda social, pero que no es necesaria para ese intercambio, como por ejemplo mirar quizás a los ojos, pero que tiene la persona, co-construye con nosotros cuál van a ser esas habilidades que quiere desarrollar. No es lo mismo que yo tener un manual que dice tengo que desarrollar estas 10 habilidades y esta persona tiene que salir de acá para que sea exitosa la terapia haciendo estas 10 cosas igual que una persona neurotípica, ¿se entiende? Ahí está la diferencia. Cuando yo quiero imponer una única forma supuestamente para ser exitoso a nivel social y ser, entre comillas, funcional para la sociedad, ¿sí? Pero esto lo aclaro porque muchas veces se piensa que el paradigma neuroafirmativo entonces es solo apoyos externos y no desarrollar ningún tipo de habilidad. Y por supuesto que no tiene que ver eso, se trabaja mucho con la flexibilidad cognitiva, se trabaja mucho con el desarrollo de habilidades, se trabaja mucho con la estimulación de funciones ejecutivas y de planificación para que organicen mejor y que tengan un mayor conocimiento de sus propias expresiones emocionales, porque además muchas personas dentro del espectro tienen alexitimia, es decir, que les cuesta mucho identificar, describir y etiquetar sus emociones y por eso se desregulan más. Digo, estas cosas también se trabajan, pero con otro tipo de objetivos y co-construyéndolos con esa persona. Espero haber respondido porque yo suelo ir asociando una idea con otra. Me voy. Sí, fuiste ahí mixeando un poco. No, y creo que para sumar
y como cerrar esto que traías, que me parece es como más dar espacio, María Fernanda, que estás, espero que te llame Fernanda o quizás te inventé el nombre, pero también dar como espacio a la pregunta de, bueno, a ver, ¿qué tipo de profesionales queremos ser? Mm, Y lo que decíamos al principio de tener una práctica que sea también crítica, ¿no? Y esto implica tomar ciertos modelos, pero también ser reflexivos en cómo es la implementación. Por eso Gon decía, nosotros hay cuestiones de ABA que obviamente las vamos a tomar porque tienen validez empírica, pero vamos a replantearnos cómo ponerlas en práctica para que sean de una manera respetuosa y cuidada con un otro. Y algo que me parece importante y creo que ya es construir como esto de desde donde uno se planta, es armar red con profesionales que están en la misma mm, página que uno, ¿no? Que se hacen estas mismas preguntas y creo que desde esa red es mucho más fácil, ¿no? Porque nosotros acá en Argentina también nos encontramos con un montón de barreras y con un montón de espacios que hoy que no tienen este mismo pensamiento que nosotros. Entonces, es importantísimo construir esa red y algo que también me parece mucho más importante es darle espacio también a las familias, a esto de mm. la reflexión y la información, porque muchas familias llegan sin información o llegan con una información que quizás es errónea. Entonces, mostrarle que hay formas diferentes y que son formas mucho más respetuosas y cuidadas es parte del trabajo, ¿sí? En esto que decís de cómo construyo cuando hay lugares. Y está bueno poder informarles a las familias, que quizás hay una forma que es distinta, pero que va a ser mucho más cuidada en lo que necesitan y mucho más respetuosa de su individualidad, tanto de esa persona como vuelvo, de lo que es su contexto. Pero bueno, me parece que es un trabajo que es diario, en el cual también nos vamos a encontrar con un montón de desafíos y creo que ahí es muy importante agarrarse esta pregunta, bueno, de qué tipo de profesional que quiero ser y qué tipo de mensaje le quiero dar a un otro, ¿no? Y como de ahí siempre estar como posicionándose e ir luchando contra esos desafíos que nos vamos a encontrar. Que vuelvo, nos pasa también en Argentina. De hecho, el sábado pasado terminamos la formación, eh, una formación que hicimos de lo que es el espectro y decíamos, encontrarse con profesionales así, en medio de tantos desafíos que tenemos en la diaria en nuestro país, es como un rayito del sol, ¿sí? Es como y da mucha fuerza para seguir. Entonces creo que hacer red, construir red también es clave en este trabajo. Que a veces la Sí, clínica es silenciosa, es solitaria, entonces es sí. clave. Así Y que también sí, como hacen otra eso cosa que por lo como menos red. creo que a nosotros nos cambió también bastante la mirada y nos ayudó un poco a alimentar esa idea crítica, es también seguir a personas de la comunidad, ¿sí? Personas que hablan en primera persona, porque no es lo mismo la crítica, incluso la crítica dentro del espacio académico, digamos, que la crítica de la persona que lo vivió y te pueda hablar de por qué no se sintió bien o cuáles fueron las consecuencias de ciertos modelos o ciertos tipos de intervenciones. Entonces, y no solo eso, sino que puede hablar un montón de otras cosas que también son interesantísimas de escuchar y que modifican incluso hoy los criterios de la condición. Entonces, creo que esos serían como los consejos que podemos dar y que tienen que ver con esto. Coincido mucho igual con lo que decía Lula de armar red. Es fundamental. Es fundamental porque si no uno es verdad que se siente como muy solo en el trabajo clínico. Sí. Y así nos Em, extendimos, Juan. ¿Eh? Nos extendimos. Perdón, No, perdón. muchísimas Muchas gracias, gracias, Luciana. chicos. Muchísimas gracias, Gonzalo, también. Ahí había una mano levantada Ay, para poder concluir de repente con el espacio. María Fe. Sí, pero no sé si le había Sí, quedado. A ver. muchas gracias, chicos, por tus quedó levantada. recomendaciones, de verdad, son muy útiles. Pero y a mí se me vino otra duda, no sé si es posible que la pueda hacer, estaría Ujú. bien. Entiendo que es tarde allá también. No, no, sí, sí, respondemos una más. Vamos, Ay, muchas estamos gracias. acá. Este, pues yo tenía una duda con el tema de cómo lograr esta convivencia, ¿no? Cuando hay dos perfiles sensoriales distintos. O sea, y más bien yo diría que contrastan, ¿no? O sea, un perfil que es más de buscador de estímulos sensoriales, de sonidos, de texturas,
y más bien un perfil sensorial que es que más bien, por ejemplo, no le gustan los sonidos, ¿no? Es Evitativo, claro. evitativo, exacto. ¿Cómo lograr esa convivencia? Es complicado. Yo Pero en la misma en persona casa lidero decís, con eso. No, en dos Un personas contexto. diferentes. En mi casa ah, me pasa mucho eso y pues me vendría muy bien saber cómo, qué estrategias quizás, ¿no? y Bueno, es un desafío, es un gran desafío. sí. Sí, yo Es un sé. desafío. Ahí responde a que, bueno, que cada perfil es único y es tan único que necesita cosas diferentes a un otro que hasta quizás, un poco como decís, termina siendo todo lo contrario. Claro, Eh, yo creo que ahí donde más me apoyaría igual es en las terapistas ocupacionales, ¿sí? Con formación en lo que es integración sensorial, que si bien creo que es importante que todos los que queramos llevar a cabo una práctica neuroafirmativa, necesitamos conocer lo que son los perfiles sensoriales e informarnos y capacitarnos, pero los que tienen acá la posta, diríamos en Argentina, son los terapistas ocupacionales. Yo me apoyaría y buscaría hacer red ahí. claro. Porque es una pregunta creo que es muy específica y que yo creo que también va a depender de muchas variables, pues la verdad es que me pondría a Sí, preguntarte, y bueno, ¿y cómo es el día? ¿Y cómo es la rutina de cada uno? ¿Y qué hacen? claro. ¿Y cómo es ¿Y el cómo son esos espacio? ¿Y espacios cuánto? también? Claro. Claro, me haría un millón de preguntas sobre eso como para pensar. Por eso creo que digo, hay una búsqueda con un profesional especializado y que date de mucho más tiempo, me parece que es importante. Sí, Porque hay que porque ahí se pesquisar puede mucho. pensar desde pensar diferentes tipos de espacios, tratar de diferenciarlos hasta que haya alguna... Es difícil que la misma herramienta le sirva a los dos. Por ahí en algún aspecto puntual sí, pero justamente estamos hablando de los dos polos de lo que son los perfiles sensoriales. Entonces, va a depender, como decía Lula, si el espacio es siempre compartido o no, si hay una posibilidad de tener diferentes espacios, si hay una posibilidad también de que algunas de esas necesidades puedan estar satisfechas con herramientas que puedan usar en la individualidad, porque por ejemplo el tema de los canceladores lo usa solo la persona que lo necesita, entonces es más sencillo. Una manta de peso también lo puede tener solamente la persona que lo necesita, pero coincido en que Sí. es como para una exploración un poquito más profunda. Igual me hiciste acordar de hace poco trabajando con una terapista ocupacional en Argentina con dos mellis, que esto tenían perfiles sensoriales que eran, podría decir, antagónicos, como acá lo estás contando, y que la terapista ocupacional hizo un trabajo espectacular porque también usó eso para fortalecer lo que era la rutina de la vida diaria y un poco el que quizás tenía un perfil, ¿sí? Donde necesitaba como mucha más información para tener alerta óptima, era acompañado por el que necesitaba bajar, ¿me explico? Y hacía que se puedan complementar esos perfiles para pensar recursos, porque claro, la vida diaria era compartida. Y me hiciste acordar de ese ejemplo, pero bueno, fue un trabajo de hormiguita, ¿no? Como ir pensando en base a esa rutina, esas necesidades, obviamente ir respetando que cada uno necesitaba espacios individuales dentro de eso. Eh, Así que difícil la respuesta. Pero bueno, esperemos a verlos. Nada, que les haya servido. Nosotros disfrutamos muchísimo, muchísimo, muchísimo de tener esas oportunidades de hacer red, de construir. Cuenten con nosotros como red, así como nosotros contaremos con ustedes, porque no hay nada que disfrutemos más que tener las puertas abiertas a la comunidad para construir juntos. Así que de nuevo, millones de gracias. Esperemos encontrarnos en otras oportunidades, quizás más temprano para Argentina o quizás yéndonos a Perú, quién Definitivamente. sabe. Definitivamente. Luciana y Gonzalo, realmente ha sido un placer poder contar con ustedes el día de hoy. La información ha estado súper digerible y creo que nos ha invitado a todos también a la reflexión, ¿no? Porque finalmente cada uno, desde su propio rol, puede ser un agente de cambio. De hecho, a las personas que se han quedado aquí, les pido que por favor ahorita mismo vayan y sigan también en sus redes sociales a Puertas Abiertas, que es un equipo maravilloso que se encarga de difundir precisamente este mensaje y que gracias a ellos se ha podido llevar a cabo esta capacitación para todos ustedes. Ahí los están llenando de amor con corazoncitos y con reacciones. Les Gracias. pediría, por Gracias. favor, a todos los participantes que se han quedado hasta este punto,
que en muestra de agradecimiento también, evidentemente, podamos encender nuestras cámaras un minuto para tomarnos una pequeña foto y capturar este momento. Gracias, Luciana y Gonzalo, nuevamente. Allá es casi medianoche. Una maravilla que Sí. sigan aquí con nosotros, de verdad. Muchas gracias. A ver, Gracias. chicos y chicas, por favor, si podemos encender nuestras cámaras. A ver, Vamos encendiéndolas ahí. Muchísimas gracias, María Fe, Cristian, Ana, Paola. Gracias por quedarse, pues nos hemos extendido. Gracias a ustedes. Sí, gracias a usted. Ya, perfecto. A tomar la fotito por aquí y les pediría también nuevamente a todos ustedes, colegas y próximos colegas, tomen la foto, suban a sus redes sociales, etiqueten evidentemente el equipo de Puertas Abiertas de la sociedad, que yo creo que ha quedado corto el contenido, así que por ahí creo que están pidiendo un curso, me parece. Ahí puede ser. ¿Sí? Ok, vamos a tomar una foto con su mejor sonrisa. Sí, muchísimas gracias por estar aquí. Uno, dos, tres. Listo. Perfecto. Ya tomé la foto. Muchísimas gracias, Luciana y Gonzalo. No sé si quieren dar un último mensaje antes de cerrar. No, gracias por quedarse hasta el final. A los que se quedaron. Tenemos la tendencia a extendernos siempre cuando damos una charla, somos muy Somos charletas. largueros. Así somos los argentinos. Muchísimas gracias entonces, Gonzalo, Luciana y a todos los participantes. Será en una próxima oportunidad que nos volveremos a ver. Que tengan Mucho buen cierre de gusto. semana también. Buen fin de semana. Hasta Hasta luego. luego, chao, chao. Igualmente.